En los rincones más olvidados de nuestra memoria, a menudo residen las historias más poderosas, aquellas que nos recuerdan que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la esperanza puede brillar con una intensidad inesperada. Hoy les traigo un relato que se teje con hilos de dolor, injusticia y una fe inquebrantable. La historia de Cristina, una mujer que lo perdió todo, solo para encontrar un tesoro donde nadie más lo veía. Su viaje es un testimonio de cómo la burla puede transformarse en bendición y cómo el corazón puro de una viuda puede sembrar la prosperidad donde antes solo había desprecio. Antes de sumergirnos en esta conmovedora narrativa, me encantaría saber desde dónde nos acompañan. Déjennos un comentario con su país o ciudad. Su participación es el motor que impulsa este canal. Y si esta historia toca su corazón, si sienten esa chispa de esperanza, por favor, regálenos un me gusta y suscríbanse. Estamos en una carrera contra el tiempo para alcanzar los 500 suscriptores antes de que termine el año, y cada uno de ustedes es fundamental para lograrlo. Ayúdennos a llevar estas historias de fe y transformación a más personas que necesitan escuchar que, después de la prueba, siempre llega la bendición. Su apoyo lo hace posible. El sol de la tarde se filtraba con una luz tenue a través de las cortinas raídas de la pequeña casa de Cristina, pero no lograba disipar la densa niebla de dolor que se había asentado en cada rincón. Hacía apenas una semana que la vida de Cristina se había desmoronado en un instante brutal. Su esposo, Juan, el pilar de su hogar, el hombre de manos fuertes y corazón noble, había perecido en un trágico accidente en la hacienda de Don Bustamante. Una máquina vieja, mal mantenida, un descuido imperdonable, y la vida de Juan se extinguió, dejando a Cristina con un vacío inmenso y dos pequeños corazones que dependían enteramente de ella. Mateo, de 8 años, con ojos curiosos y un espíritu vivaz, y Sofía, de 6, una niña dulce y soñadora. El luto era un manto pesado que la asfixiaba, pero la realidad de su nueva condición de viuda, sin recursos y sin amparo, era aún más cruel. Don Bustamante, el acaudalado dueño de la hacienda, un hombre de maneras altivas y una mirada que siempre evaluaba el costo de todo, había convocado a Cristina a su opulenta oficina. El aire allí era denso con el aroma a tabaco caro, y el brillo pulcro de los muebles de caoba contrastaba con la desolación que Cristina sentía. No había condolencias sinceras en los labios de Don Bustamante, solo una fría eficiencia. Cristina, comenzó, su voz grave y desprovista de emoción, lamento lo de Juan, un buen trabajador sin duda, pero los accidentes ocurren. Para evitar cualquier inconveniente legal, he decidido ofrecerle una compensación. El corazón de Cristina se apretó con una mezcla de esperanza y desconfianza, una compensación justa, algo que le permitiera reconstruir su vida, asegurar el futuro de sus hijos. La respuesta de Don Bustamante fue una bofetada helada. Le cedo en propiedad 5 hectáreas de tierra. Son las que lindan con el Estero Grande, al sur de mi propiedad. No se preocupe por el precio. Considérelas el pago por los años de servicio de Juan y por este lamentable incidente. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una mezcla de desprecio y una burla apenas disimulada. Detrás de él, su capataz, un hombre corpulento de nombre Ramiro, y 2 peones más, contenían la risa, sus miradas fijas en la figura frágil de Cristina. El olor que emanaba de esas tierras, incluso a la distancia, era inconfundible, un hedor sulfuroso, penetrante y persistente, como a huevos podridos. Llenaba la oficina a pesar de las ventanas abiertas, un recordatorio constante de la naturaleza de la compensación.
Cristina, con las manos temblorosas por el dolor reciente y la indignación creciente, apenas podía sostener el documento que don Bustamante le extendía. «¿Está seguro, patrón?», murmuró, su voz apenas un susurro. «Esas tierras, ese olor». Don Bustamante levantó una ceja, su expresión endurecida. «¿Acaso duda de mi generosidad, Cristina? ¿Prefiere que calculemos los salarios atrasados de Juan? Porque podemos hacerlo, aunque ya sabe que siempre se le descontó el techo y la comida». Cristina bajó la mirada. Sabía que nunca vería un centavo de ese dinero. La hacienda de don Bustamante era conocida por sus prácticas laborales dudosas y sus cuentas siempre a favor del patrón. Esas tierras, por malolientes que fueran, serían al menos algo, un techo, un pedazo de suelo para sus hijos. «No, patrón», respondió con un nudo en la garganta, la dignidad herida. «Le agradezco mucho». Firmó el documento con un garabato inseguro, su mente nublada por la desesperación. «¡Bravo!», exclamó don Bustamante, apartándose rápidamente con una sonrisa cruel. «¡Felicidades, Cristina! Ahora es propietaria, o debería decir la reina del pantano apestoso». Las risas estallaron a sus espaldas, mientras Cristina, con la escritura en mano, salía de la oficina con la cabeza gacha y los ojos empañados por las lágrimas contenidas. El sol de la tarde golpeaba su rostro pálido, y en ese momento, por primera vez desde la muerte de Juan, sintió que quizás hubiera sido mejor marcharse con las manos vacías. La humillación era un veneno que se extendía por sus venas, más doloroso que el propio luto. Esa noche, al regresar a la pequeña casa que aún compartía con sus hijos, no tuvo el valor de contarles toda la verdad. Solo les dijo que tendrían un nuevo hogar, un pedazo de tierra propio. La esperanza en los ojos de Mateo y Sofía era un puñal en su corazón, sabiendo la realidad que les esperaba. La noticia de la generosidad de don Bustamante se extendió como un reguero de pólvora por el pequeño pueblo. La gente murmuraba, no con compasión, sino con una mezcla de curiosidad morbosa y desprecio. La viuda del pantano, así comenzaron a llamarla. La mudanza fue un evento solitario y doloroso. Cristina, con la ayuda de un par de vecinos caritativos que no temían la ira de don Bustamante, cargó sus pocas pertenencias en una carreta destartalada. Mateo y Sofía, ajenos a la verdadera naturaleza de su nuevo hogar, miraban con expectación el camino, pero a medida que se acercaban a las tierras cedidas, el hedor sulfuroso se hizo más intenso, un abrazo nauseabundo que les envolvía. Sofía se cubrió la nariz con su pequeña mano, y Mateo miró a su madre con una mezcla de incredulidad y decepción. «¿Esta es nuestra tierra, mamá?», preguntó Mateo, su voz teñida de desilusión. «Este pantano que huele a huevos podridos son 5 hectáreas». Cristina intentó sonar optimista, a pesar del nudo en su garganta. «Sí, hijo, la parte alta no está inundada, podemos construir allí. Tiene agua, mucha agua». Pero la realidad era innegable. El terreno era una extensión de juncos, lodo y pequeñas pozas de agua humeante con el omnipresente olor a azufre. La casa, que lograron levantar con maderas viejas y láminas de zinc, era modesta, apenas una choza, pero era suya. Sin embargo, la fe de Cristina se puso a prueba rápidamente. La vida en el pantano era un desafío constante. El olor se impregnaba en la ropa, en la piel, en el cabello. Los niños del pueblo se tapaban la nariz y se burlaban de Mateo y Sofía cuando pasaban por la escuela. «Ahí vienen los del pantano», gritaban, y los pequeños regresaban a casa con los ojos llorosos y el corazón encogido. En el mercado, las mujeres se negaban a atender a Cristina, alegando que su olor espantaba a otros clientes. «Lo siento, Cristina,
decía la panadera desviando la mirada, pero el olor se pega a todo. No puedo venderle el pan. Cristina regresaba a casa con las manos vacías y el alma herida. Ya no sé qué hacer, mamá, se lamentaba Sofía una noche, mientras Cristina lavaba por tercera vez las sábanas, intentando inútilmente quitar el hedor. Nadie quiere jugar con nosotros. El aislamiento era casi tan doloroso como la pérdida de Juan. Cristina intentó cultivar algunas verduras en la parte más seca del terreno, pero la tierra era difícil y el olor parecía afectar el crecimiento. Sus pocos ahorros se habían ido en los materiales para la casa y en comprar algunas gallinas y semillas que apenas prosperaban. La desesperación comenzaba a hacer mella en su espíritu. Se sentía atrapada, una viuda desamparada en un lugar que todos despreciaban. La promesa de don Bustamante se había convertido en una prisión. Un día, la situación tomó un giro aún más sombrío. Mateo, el más fuerte de los dos, comenzó a desarrollar pequeñas ampollas en los brazos. Al principio, Cristina pensó que eran picaduras de insectos, pero las ampollas se convirtieron rápidamente en llagas dolorosas que supuraban y no cicatrizaban. Poco después, Sofía también mostró los mismos síntomas. El pánico se apoderó de Cristina. Llevó a sus hijos al doctor Silva, el único médico del pueblo, un hombre de ciencia que, aunque bien intencionado, carecía de recursos y conocimientos especializados. El doctor Silva examinó brevemente a los niños, su rostro contraído en una mueca de disgusto por el olor que emanaba de ellos. «Es una infección cutánea grave», diagnosticó con voz grave, «probablemente causada por las aguas contaminadas de ese pantano. Deberían mudarse de ahí, Cristina. Es insalubre para los niños». El corazón de Cristina se encogió. «¿Y cómo la curamos, doctor?», preguntó con angustia, sus ojos fijos en las llagas de sus hijos. «Necesitan antibióticos y un tratamiento especializado. Les costará al menos 3 meses de salario», respondió el médico, mirándolos con una mezcla de lástima y resignación. 3 meses de salario que no tenían. Cristina había invertido sus pocos recursos en la casa y en los intentos fallidos de cultivo. La situación era desesperada. La viuda del pantano, ahora con sus hijos enfermos, parecía condenada a la miseria. Esa noche, al regresar del pueblo con las malas noticias, Cristina encontró a Mateo y Sofía ardiendo en fiebre. Las llagas se habían extendido a sus pechos y espaldas, y el dolor era tan intenso que apenas podían moverse. Mateo, el más fuerte, gemía débilmente, y Sofía, con los ojos vidriosos, se aferraba a su madre. «Necesitamos agua fresca para bajarles la fiebre», dijo Cristina con la voz quebrada por la preocupación. «Iré al pozo del pueblo». Pero Mateo, entre quejidos, murmuró: «Es muy tarde, mamá. Las puertas ya están cerradas». El pozo del pueblo era la única fuente de agua potable, y sus puertas se cerraban al anochecer. La única agua disponible era la del pantano, aquella agua tibia y maloliente que brotaba de 1903, las entrañas de la tierra. Cristina miró a sus hijos, luego al manantial que humeaba a poca distancia de su casa. Ambos pensamientos, el de usar esa agua y el de no tener otra opción, la atormentaban. Usar esa agua podría empeorar las cosas, pero no hacer nada era ver a sus hijos sufrir y quizás morir. La desesperación de una madre no conoce límites. «No tenemos opción», dijo finalmente Cristina, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Usaré el agua del manantial que brota cerca de los juncos. Al menos está limpia, aunque huela mal». Con un cubo, Cristina se dirigió al manantial. Era una de varias fuentes termales que brotaban en su propiedad, formando pequeñas pozas de agua cristalina, pero caliente,
y con un olor sulfuroso casi insoportable. El vapor se elevaba en la noche, dándole al lugar un aspecto místico y a la vez inquietante. Con lágrimas en los ojos, remojó paños en esa agua y los colocó sobre la frente y los cuerpos llagados de sus hijos. «Perdóname, Dios mío, por usar esta agua sucia para mis hijos», susurró Cristina en silencio, su corazón desgarrado. «No tengo nada más que ofrecerles. Si esta es tu voluntad, que sea tu voluntad». Era un acto de fe ciega, una oración desesperada en medio de la oscuridad. Mientras aplicaba los paños, una figura se acercó sigilosamente a la pequeña casa. Era dona Elena, la curandera del pueblo, una mujer anciana con ojos sabios y manos curtidas por la vida. Dona Elena era una de las pocas personas que no había despreciado a Cristina. Había perdido a su propio hijo años atrás y comprendía el dolor de una madre. Había intentado ayudar a Cristina con algunas hierbas y ungüentos, pero sin éxito. Al ver a Cristina con el cubo de agua humeante, sus ojos se abrieron con una chispa de reconocimiento. «Cristina», dijo su voz suave, «esas son las aguas que la tierra guarda. Mis abuelos hablaban de ellas, decían que tenían un poder antiguo. No son sucias, hija, son un regalo». Dona Elena se sentó junto a Cristina, ayudándola a aplicar los paños. Juntas velaron a los niños durante la larga noche, cambiando los paños empapados en el agua sulfurosa. El olor era fuerte, pero la fe de Cristina, alimentada por las palabras de dona Elena, comenzó a crecer. No era una fe ingenua, sino la fe de quien no tiene nada más que perder y se aferra a la última brizna de esperanza. La noche transcurrió lentamente, cada minuto una eternidad de incertidumbre. Cristina rezaba, pidiendo un milagro, una señal, cualquier cosa que aliviara el sufrimiento de sus pequeños. La imagen de Juan, su esposo, se le aparecía en la mente y sentía que su espíritu la acompañaba en esa vigilia. La promesa de un nuevo amanecer parecía lejana, pero la viuda, con sus manos temblorosas, seguía aplicando el agua una y otra vez, con la esperanza de que, de alguna manera, esa agua maloliente pudiera ser la respuesta a sus plegarias. A la mañana siguiente, algo extraordinario sucedió. El sol, al asomarse por el horizonte, pintó el cielo con tonos dorados y rosados, y con su luz trajo una revelación. Las llagas de Mateo y Sofía, que durante semanas habían supurado sin señales de mejoría, comenzaron a secarse. La fiebre había desaparecido por completo y los niños, aunque débiles, podían moverse sin tanto dolor. Cristina, agotada por la vigilia, apenas podía creer lo que veían sus ojos. Tocó suavemente la piel de Mateo, luego la de Sofía. El ardor había disminuido drásticamente. «¡Mamá!», exclamó Mateo, su voz aún ronca, pero con un brillo de alivio en sus ojos. «Ya no me duele tanto». Sofía asintió, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. Dona Elena, quien también había pasado la noche en vela, se arrodilló, sus ojos llenos de asombro y gratitud. «Es un milagro, Cristina», susurró. «Dios ha bendecido estas aguas, tal como decían los antiguos». Durante 3 días consecutivos, Cristina y dona Elena siguieron aplicando paños empapados en aquella agua sulfurosa sobre las heridas de los niños. Para el 4.º día, las llagas habían cicatrizado casi por completo, dejando solo manchas rosadas donde antes había carne viva. La piel de los niños, antes inflamada y dolorosa, ahora lucía suave y en proceso de recuperación. La casa, aunque aún olía a azufre, se llenó de una nueva atmósfera de esperanza y alegría. La noticia de la sorprendente recuperación de los hijos de Cristina llegó a oídos del doctor Silva. Escéptico por naturaleza y formado en la medicina convencional,
El médico se resistía a creer en milagros. Sin embargo, la insistencia de dona Elena y la propia Cristina lo obligaron a visitar el pantano una semana después. Lo que vio lo dejó sin palabras. La piel de Mateo y Sofía estaba casi completamente sana. ¿Qué medicina les han dado?, preguntó, examinando los brazos de los niños con incredulidad. Esto es sorprendente. Cristina, con una sonrisa radiante, respondió: ninguna medicina, doctor. Solo les aplicamos el agua del manantial de nuestra tierra, el agua del pantano, esa agua sulfurosa. El doctor Silva parecía desconcertado. Había desestimado esas aguas como contaminadas e insalubres. Ahora, ante la evidencia, su mente científica se debatía entre la incredulidad y la necesidad de una explicación. Pidió ver el manantial. Caminaron hasta uno de los puntos donde el agua brotaba de la tierra, formando pequeñas pozas de agua cristalina y humeante. El médico se agachó, recogió un poco de agua en un frasco y la olió. Luego, con cautela, mojó sus dedos y los llevó a su boca, probando apenas una gota. Su rostro se transformó. «Cristina», dijo finalmente, su voz teñida de asombro, «esto no es agua podrida, son aguas termales sulfurosas. Tienen propiedades medicinales excepcionales». «¿Medicinales?», repitió Cristina, sin entender del todo la magnitud de lo que escuchaba. «Sí, mujer, en Europa hay balnearios famosos con aguas como estas. La gente paga fortunas por bañarse en ellas. Curan enfermedades de la piel, problemas reumáticos, dolores crónicos». El doctor Silva, un hombre que había basado su carrera en la lógica y la ciencia, experimentó una profunda transformación. Su escepticismo se desvaneció ante la evidencia irrefutable. Se dio cuenta de que había juzgado las tierras y a la familia de Cristina basándose en prejuicios y en una visión limitada. La cura de los niños no solo había salvado sus vidas, sino que también había abierto la mente del médico a nuevas posibilidades. A partir de ese día, el doctor Silva se convirtió en un ferviente defensor de las aguas del pantano. Empezó a estudiar con avidez todo lo que pudo sobre hidrología médica, consultando libros y artículos que antes consideraba irrelevantes. Su consultorio se convirtió en un centro de información sobre las aguas milagrosas, y él mismo comenzó a referir a sus pacientes más desesperados a la casa de Cristina. La transformación del doctor Silva fue un testimonio del poder de la verdad y de cómo incluso la mente más racional puede ser conmovida por un milagro. La noticia de las aguas curativas del pantano de Cristina corrió como reguero de pólvora por el pueblo y las comunidades vecinas. Al principio llegaron los más desesperados, aquellos que habían agotado todas las opciones y no tenían nada que perder. Una madre con un niño que sufría de psoriasis severa, un anciano con artritis tan dolorosa que apenas podía caminar, un joven con heridas crónicas que no cicatrizaban. Cristina, recordando su propia desesperación y el milagro que había salvado a sus hijos, los dejó usar el agua sin cobrarles un centavo. Dona Elena, con su sabiduría ancestral, ayudaba a organizar a la gente, explicando cómo debían aplicarse los baños y ofreciendo consuelo. Y uno a uno, todos mejoraron. Las llagas se secaron, el dolor disminuyó, la piel se regeneró. La familia del pantano se convirtió en la familia de las aguas milagrosas. La pequeña casa de Cristina, antes un símbolo de miseria, se transformó en un centro de esperanza y sanación. Mateo y Sofía, ahora completamente recuperados y llenos de energía, ayudaban a su madre. Mateo, con su espíritu práctico, construyó pozas rudimentarias con piedras y barro, donde la gente podía sumergirse con mayor comodidad. Sofía, con su dulzura innata, recibía a los visitantes,
Les ofrecía un vaso de agua fresca y escuchaba sus historias de sufrimiento, brindando apoyo emocional. La afluencia de personas era tal que la vida en el pueblo comenzó a cambiar. Los comerciantes locales vieron un aumento en sus ventas y algunos empezaron a ofrecer alojamiento a los visitantes que venían de lejos. El desprecio inicial hacia Cristina y sus hijos se transformó en respeto y para muchos en gratitud. La gente del pueblo que antes se burlaba, ahora defendía a la viuda y sus aguas. La historia de Cristina se convirtió en una leyenda viva, un testimonio del poder de la fe y la generosidad. Un día, un automóvil lujoso, algo inusual en esas carreteras polvorientas, se detuvo frente a la casa de Cristina. De él descendió un hombre elegante, de mediana edad, con una mirada penetrante y una maleta de cuero. Se presentó como el doctor Alejandro Mendoza, un renombrado especialista en hidrología médica de la capital. Había escuchado rumores sobre las aguas milagrosas y, aunque escéptico, su curiosidad científica lo había impulsado a viajar. «He escuchado sobre estas aguas, doña Cristina», dijo con voz pausada y respetuosa. «Quisiera analizarlas si me lo permite». Cristina, con la prudencia que le había enseñado la vida, accedió. El doctor Mendoza pasó varios días en el pantano tomando muestras de agua de diferentes manantiales, midiendo temperaturas, observando a las personas que se bañaban y documentando sus testimonios. Su profesionalismo y seriedad impresionaron a Cristina y al doctor Silva, quien se convirtió en su entusiasta colaborador, compartiendo sus propias observaciones y los pocos estudios que había logrado realizar. El doctor Mendoza, al principio, mantuvo una distancia profesional, pero a medida que presenciaba las curaciones y la bondad de Cristina, su escepticismo se fue disolviendo. Vio no solo el potencial científico, sino también el impacto humano de esas aguas. 2 semanas después, el doctor Mendoza regresó con los resultados. Su rostro, antes serio, ahora mostraba una emoción contenida. «Doña Cristina», dijo, con una voz que denotaba una profunda admiración, «estas son unas de las aguas termales más ricas en minerales que he visto en mi carrera. El contenido de azufre, magnesio y calcio es excepcional. Tienen un valor terapéutico incalculable. Es un tesoro, amiga mía. Un tesoro que podría convertirse en uno de los balnearios medicinales más importantes del país». La magnitud de sus palabras dejó a Cristina sin aliento. Lo que don Bustamante había despreciado como un pantano apestoso, lo que ella había aceptado con humillación, era en realidad una fortuna, un regalo de Dios. El doctor Mendoza no solo traía buenas noticias, sino también una propuesta que cambiaría la vida de Cristina y de toda la región para siempre. El doctor Mendoza no venía solo con los resultados de sus análisis, traía consigo una visión y una propuesta concreta. «Doña Cristina», continuó, su entusiasmo palpable, «tengo contactos e inversionistas interesados en desarrollar un balneario termal aquí. Con su permiso, podríamos construir instalaciones modernas, habitaciones para huéspedes, áreas de tratamiento especializadas. Usted sería socia, por supuesto, como dueña del terreno. Esto no solo le traería prosperidad a usted y a su familia, sino que también beneficiaría a toda la región, creando empleos y atrayendo turismo». Cristina miró a su alrededor. Su pequeña casa de madera, las pozas improvisadas donde la gente se bañaba, el terreno pantanoso que tanto desprecio había generado. Pensó en Juan, en la humillación de don Bustamante, en las risas que la llamaron reina del pantano apestoso. La propuesta era abrumadora. Ella, una viuda, humilde, dueña de un balneario de fama nacional. Era un sueño que superaba cualquier fantasía. «Necesito pensarlo, doctor», respondió finalmente,
su voz apenas un susurro. Esta tierra, por humilde que sea, es todo lo que tengo para mis hijos. No quiero que nos engañen como ya nos engañaron una vez. Esa noche, la familia discutió la propuesta. Mateo, ahora un adolescente de 15 años, con la madurez que le había dado la adversidad, estaba entusiasmado. Mamá, piensa en cuánta gente podríamos ayudar con unas instalaciones adecuadas, y ya no tendríamos que preocuparnos por el dinero. Sofía, de 13, más cautelosa, tenía sus dudas. Pero mamá, ¿y si nos engañan? No sabemos nada de negocios. Don Bustamante nos quitó a papá y nos dio esto como burla. ¿Y si estos inversionistas son como él? Cristina guardaba silencio, pensativa. No era ambición lo que sentía, sino una mezcla de gratitud hacia Dios por el milagro, el deseo de asegurar el futuro de sus hijos y una profunda responsabilidad hacia las personas que ya se beneficiaban de las aguas. El doctor Mendoza parecía honesto y el doctor Silva, ahora un amigo leal, la animaba. Cristina, estas aguas son un don. No puedes guardarlas solo para ti, pero debes protegerte. Los días siguientes fueron de intensa reflexión y oración. Cristina consultó con dona Elena, quien le aconsejó escuchar su corazón y confiar en la providencia divina, pero también ser astuta. El mundo de los negocios es como el río, Cristina. Hay corrientes fuertes y remolinos. Necesitas un buen barquero. Fue entonces cuando el doctor Mendoza, anticipando las preocupaciones de Cristina, le presentó al doctor Ramírez, un abogado de la capital, especialista en derechos territoriales y empresariales, conocido por su ética y su defensa de los más vulnerables. El doctor Ramírez revisó todos los documentos, explicó los riesgos y beneficios y ayudó a Cristina a negociar un acuerdo que protegiera sus intereses y los de la comunidad. Cristina, con la ayuda de sus hijos ya recuperados y más grandes, y con la orientación del doctor Mendoza y el doctor Ramírez, aceptó la propuesta, pero con condiciones claras. Ella mantendría el control mayoritario de la propiedad y las aguas continuarían accesibles a los más necesitados, con una sección del balneario dedicada a tratamientos gratuitos. El balneario Santa Cristina fue el nombre elegido, un tributo a su fe y a su lucha. La decisión marcó el inicio de una nueva era, no solo para Cristina, sino para todo el pueblo, que veía en ella la promesa de un futuro mejor. La construcción del balneario termal Santa Cristina fue un proyecto ambicioso que transformó el paisaje del pantano. Bajo la dirección del doctor Mendoza, que supervisaba el aspecto técnico y científico, y con la asesoría legal del doctor Ramírez, Cristina se convirtió en la fuerza impulsora detrás de cada decisión. Mateo, con su energía juvenil y su creciente interés por la gestión, se convirtió en el brazo derecho de su madre, aprendiendo sobre construcción, logística y administración. Sofía, con su sensibilidad y su interés por el bienestar de las personas, colaboraba en el diseño de los espacios de tratamiento y en la creación de programas de acogida para los futuros huéspedes. El proyecto generó cientos de empleos para la gente del pueblo, que antes vivía en la pobreza. Los hombres y mujeres que antes se burlaban de Cristina, ahora trabajaban codo a codo con ella, construyendo piscinas de diferentes temperaturas, cabañas confortables, un edificio principal con áreas de tratamiento médico y un restaurante que ofrecía comida saludable y local. El doctor Silva, con su conocimiento de las aguas, se convirtió en el médico residente del balneario, dedicando su vida a estudiar y aplicar las terapias termales. La economía local floreció y el desprecio inicial se transformó en orgullo y gratitud. Los niños que antes se tapaban la nariz al ver a Mateo y Sofía, ahora jugaban con ellos en los nuevos jardines del balneario,
admirando su fortaleza y su visión. Mientras tanto, en la hacienda de don Bustamante, la situación era muy diferente. Su prosperidad, antes inquebrantable, comenzó a declinar. La gente del pueblo, que antes dependía de él, ahora encontraba empleo y oportunidades en el balneario de Cristina. Los trabajadores de don Bustamante, descontentos con sus salarios bajos y sus condiciones laborales, comenzaron a marcharse. La tierra de don Bustamante, aunque vasta, no tenía el tesoro que Cristina había descubierto. La envidia y el resentimiento carcomían a don Bustamante. Veía cómo la viuda a la que había humillado prosperaba, mientras su propio imperio se desmoronaba. Las risas que había soltado en su oficina, llamándola reina del pantano apestoso, ahora resonaban en su mente como una burla cruel hacia sí mismo. El día de la inauguración del balneario termal Santa Cristina llegó con gran expectación. Personas de todas partes, incluso de países vecinos, habían hecho reservaciones. La prensa local y nacional cubría el evento como el mayor acontecimiento económico y social de la región en décadas. Cristina, vestida con un traje nuevo, pero sintiéndose incómoda con tanta atención, cortó la cinta junto al doctor Mendoza y el doctor Silva. A su lado, Mateo, ahora un joven apuesto y seguro de sí mismo, saludaba a los invitados como gerente de operaciones, mientras Sofía, con una sonrisa radiante, explicaba los beneficios de las aguas en el área de tratamientos. Entre la multitud, Cristina distinguió un rostro familiar. Don Bustamante observaba desde lejos, su expresión una mezcla de incredulidad, amargura y una ira apenas contenida. Su hacienda, una vez la más próspera de la región, había perdido valor y prestigio desde que el balneario se convirtió en el nuevo centro económico y social. Cuando las ceremonias terminaron y los invitados comenzaron a recorrer las instalaciones, don Bustamante se acercó a Cristina. «Veo que ha prosperado, Cristina», dijo, intentando sonar cordial, pero con un deje de resentimiento en su voz. ¿Quién hubiera imaginado que ese pantano maloliente? Nadie lo imaginó, don Bustamante, respondió Cristina con calma, su voz serena pero firme. Ni usted ni yo, pero Dios sí lo sabía. La tensión entre ellos era palpable, un presagio de la tormenta que se avecinaba. La cordialidad forzada de don Bustamante se desvaneció rápidamente. Una semana después de la inauguración, Cristina recibió una notificación judicial. Don Bustamante reclamaba la propiedad de las aguas termales, basándose en antiguas leyes mineras que, según él, separaban los derechos del suelo de los del subsuelo. Técnicamente, yo solo le vendí los derechos sobre la superficie de la tierra, argumentaba don Bustamante a través de sus abogados. Las aguas subterráneas legalmente siguen siendo mías. Voy a reclamar mi parte del negocio, Cristina, o mejor dicho, mi negocio. Prepárese para un juicio. Cristina sintió un escalofrío. No entendía de leyes ni de tecnicismos legales. La amenaza era real y aterradora. El doctor Mendoza, al enterarse, inmediatamente contactó al doctor Ramírez, el abogado que había asesorado a Cristina en la negociación del balneario. «No se preocupe, doña Cristina», la tranquilizó el abogado tras revisar la escritura y los documentos. «Esta demanda no tiene fundamento. Don Bustamante cometió un error al despreciar lo que le dio». El juicio se llevó a cabo 3 meses después. La sala del tribunal estaba llena. Por un lado, los habitantes del pueblo que habían sido curados por las aguas de Cristina, sentados en silencio, apoyando a la viuda. Por el otro, los pocos aliados que le quedaban a don Bustamante, con expresiones de arrogancia. El abogado de don Bustamante, un hombre pomposo y elocuente, presentó documentos históricos y leyes coloniales que, según él,
separaban la propiedad del suelo y el subsuelo. Mi cliente nunca tuvo la intención de ceder los derechos sobre las aguas termales, que claramente pertenecen al subsuelo, argumentó. La señora Cristina Morales recibió únicamente los derechos sobre la superficie del terreno. Cuando fue el turno del doctor Ramírez, éste se levantó con calma y presentó la escritura original. «Su señoría», comenzó, su voz resonando con autoridad, «me gustaría que observara el documento de transferencia que don Bustamante firmó. En él, claramente cede todos los derechos sobre la propiedad, incluyendo aguas, minerales y demás recursos que en ella se encuentren. No hay ambigüedad». Luego, el doctor Ramírez presentó declaraciones de testigos, incluyendo al doctor Silva y a dona Elena, quienes habían escuchado a don Bustamante burlarse de Cristina, llamándola reina del pantano apestoso y afirmando que le había dado tierras inútiles como pago por sus servicios. «La ley es clara, su señoría», concluyó el doctor Ramírez. «Don Bustamante no puede reclamar valor sobre lo que voluntariamente despreció y cedió por escrito. Su propia humillación a la señora Cristina es la prueba de su desinterés por lo que ahora considera un tesoro». Después de deliberar, el juez dictó sentencia a favor de Cristina. La sala estalló en aplausos, mientras don Bustamante, pálido de ira y humillación, abandonaba el tribunal. «La justicia ha hablado», dijo el juez. «Las aguas termales y todos los beneficios derivados de ellas pertenecen legítimamente a doña Cristina Morales y su familia». Al salir del tribunal, Cristina se encontró frente a frente con don Bustamante. «Ha ganado esta vez, Cristina», dijo el hacendado con amargura, su voz cargada de veneno. «Pero esto no quedará así». Cristina, con una serenidad que sorprendió incluso a sus propios hijos, respondió: «Don Bustamante, mi esposo trabajó fielmente para usted durante años. Nunca le falló, nunca le robó. Todo lo que tengo ahora es porque Dios vio mi corazón y transformó su burla en bendición. No le guardo rencor, señor. De hecho, las puertas del balneario están abiertas para usted cuando quiera visitarnos». Don Bustamante, desconcertado por la falta de resentimiento, solo pudo dar media vuelta y marcharse, su figura encorvada por la derrota. La justicia divina había prevalecido no solo en los tribunales, sino en el espíritu de Cristina, que había elegido el perdón sobre la venganza. La derrota en el tribunal fue un golpe devastador para don Bustamante, pero no lo detuvo. Su amargura se transformó en una obsesión por la venganza. No podía aceptar que la viuda a la que había despreciado ahora prosperara, mientras su propia fortuna se desvanecía. «Esto no quedará así», había prometido, y sus palabras no eran una amenaza vacía. Don Bustamante comenzó una campaña silenciosa y maliciosa para desacreditar el balneario. Termal Santa Cristina. Utilizó sus contactos en la prensa local para sembrar dudas sobre la salubridad de las aguas, sugiriendo que las curaciones eran meras coincidencias o placebos. Contrató a personas para difundir rumores de que el balneario era un foco de enfermedades, que el olor a azufre era tóxico y que Cristina estaba explotando la fe de la gente. Estos ataques, aunque infundados, comenzaron a tener un efecto. Algunos visitantes potenciales cancelaron sus reservas y la afluencia de personas que buscaban tratamientos gratuitos disminuyó temporalmente. Cristina, Mateo y Sofía se sintieron desanimados. Habían trabajado tan duro para construir un lugar de sanación y esperanza, y ahora veían cómo la malicia de un solo hombre intentaba destruirlo. «Mamá, ¿qué haremos?», preguntó Sofía con lágrimas en los ojos. «La gente está empezando a dudar». Mateo, más impulsivo, quería confrontar a don Bustamante, pero Cristina lo detuvo.
La violencia y la confrontación no son nuestro camino, hijo. Nuestra fuerza reside en la verdad y en la bondad. El doctor Mendoza y el doctor Silva, al enterarse de la campaña de desprestigio, actuaron rápidamente. El doctor Mendoza, con su reputación intachable, organizó una conferencia de prensa en la capital, presentando análisis científicos detallados que refutaban categóricamente las acusaciones de Don Bustamante. Demostró que las aguas no solo eran seguras, sino que sus propiedades medicinales estaban científicamente comprobadas. El doctor Silva, por su parte, publicó artículos en periódicos locales explicando los beneficios de la hidrología médica y compartiendo testimonios de pacientes curados. Dona Elena, con su influencia en la comunidad, organizó reuniones en el pueblo, donde los beneficiarios de las aguas contaban sus propias historias, contrarrestando los rumores con la verdad de sus experiencias. La integridad de Cristina y la evidencia científica prevalecieron. La campaña de desprestigio de Don Bustamante fracasó y el balneario recuperó su reputación, incluso fortaleciéndola, ya que la gente vio la transparencia y la honestidad con la que Cristina y su equipo manejaban la situación. Sin embargo, este episodio dejó una cicatriz. Cristina aprendió que la prosperidad no solo atrae bendiciones, sino también la envidia y la malicia. La prueba de su integridad no fue solo en los tribunales, sino en su capacidad de mantener la fe y la calma frente a la adversidad, sin ceder a la tentación de la venganza. Mientras tanto, la hacienda de Don Bustamante continuaba su declive. Sus hijos, acostumbrados a una vida de lujos y sin el carácter forjado por el trabajo duro, comenzaron a dilapidar la fortuna familiar. El mayor, Ricardo, se involucró en negocios turbios y el menor, Carlos, se entregó a los vicios. Don Bustamante, cada vez más solo y amargado, veía cómo su legado se desmoronaba ante sus ojos, un contraste doloroso con el floreciente imperio de la viuda a la que había intentado destruir. La justicia divina a veces no se manifiesta con rayos y truenos, sino con la lenta y constante erosión de las malas acciones y la gloriosa ascensión de la bondad. Con la reputación del balneario consolidada y la demanda en constante crecimiento, el doctor Mendoza propuso una ambiciosa expansión. La idea era construir un segundo complejo, aún más grande y moderno, en una propiedad adyacente que estaba a la venta. Esta expansión implicaría una inversión considerable y una mayor complejidad en la gestión. Mateo, ahora un joven con gran visión empresarial, estaba entusiasmado. «Mamá, esto nos permitiría atender a muchísimas más personas y consolidar nuestra posición como el balneario líder del país». Sofía, aunque apoyaba la idea, era más cautelosa. «Sí, pero también significa más responsabilidades, más personal y el riesgo de perder nuestra esencia si crecemos demasiado rápido». Cristina, con la sabiduría que le habían dado los años y las experiencias, escuchó atentamente a sus hijos y al doctor Mendoza. Recordaba las palabras de dona Elena sobre las corrientes del río. La expansión era una corriente fuerte y necesitaba ser navegada con cuidado. Su principal preocupación no era la riqueza, sino mantener el espíritu de servicio y la accesibilidad de las aguas para todos. «Estoy de acuerdo en expandirnos», dijo Cristina, «pero con la condición de que el nuevo complejo incluya un centro de investigación y desarrollo de terapias termales y que una parte significativa de las ganancias se destine a un fondo comunitario para el desarrollo de la región y la educación de los niños». Los inversionistas, aunque inicialmente reticentes a destinar tantas ganancias a fines sociales, aceptaron las condiciones de Cristina, impresionados por su visión y su compromiso. La construcción del nuevo complejo comenzó y con ella nuevos desafíos.
la gestión de 2 balnearios, la contratación de cientos de nuevos empleados, la coordinación con proveedores y la atención a una clientela internacional exigente pusieron a prueba las habilidades de Mateo y Sofía. Mateo se destacó en la administración y la logística, implementando sistemas eficientes y negociando contratos. Sofía, por su parte, lideró el desarrollo del centro de investigación, atrayendo a científicos y médicos de renombre para estudiar las propiedades de las aguas y desarrollar nuevas terapias. El balneario termal Santa Cristina se convirtió en un modelo de negocio sostenible y socialmente responsable. No solo ofrecía curación física, sino también oportunidades económicas y educativas para toda la región. La historia de Cristina se enseñaba en las escuelas como un ejemplo de emprendimiento y valores. La viuda del pantano, que una vez fue objeto de burla, ahora era una figura de inspiración y respeto, no solo en su país, sino a nivel internacional. Sin embargo, la expansión también trajo consigo la atención de políticos corruptos y empresarios inescrupulosos que intentaron extorsionar a Cristina y a su familia. Hubo intentos de soborno, amenazas veladas y presiones para que se dieran parte de sus tierras o de sus ganancias. Cristina, asesorada por el doctor Ramírez, enfrentó estos desafíos con la misma firmeza y honestidad que había demostrado en el juicio contra don Bustamante. Se negó a ceder a la corrupción, denunciando los intentos de extorsión y defendiendo la integridad de su negocio y el bienestar de su comunidad. La familia de Cristina, unida por los valores de su madre, se mantuvo fuerte ante estas nuevas pruebas, demostrando que su legado no era solo de prosperidad, sino también de principios inquebrantables. La prosperidad del balneario termal Santa Cristina era innegable, pero la naturaleza a veces presenta sus propios desafíos. Un verano particularmente seco, seguido de un invierno con pocas lluvias, provocó una disminución alarmante en el caudal de los manantiales que alimentaban las piscinas. La crisis del agua amenazaba con paralizar las operaciones del balneario y, lo que era más grave, dejar sin tratamiento a cientos de personas que dependían de las aguas curativas. El doctor Silva, ahora un anciano respetado y el principal experto en las aguas, estaba preocupado. Doña Cristina, si el caudal sigue bajando, tendremos que cerrar algunas piscinas. Esto afectará a muchos pacientes. Mateo, con su mente práctica, propuso perforar nuevos pozos, pero Sofía, que había dedicado años a estudiar la hidrología de la región, tenía una visión diferente. Mamá, perforar más pozos podría desequilibrar el ecosistema y agotar los acuíferos subterráneos a largo plazo. Necesitamos una solución sostenible. Sofía, con el apoyo del doctor Mendoza, propuso un proyecto ambicioso: la construcción de un sistema de recolección de agua de lluvia y un sistema de reciclaje y purificación de las aguas usadas en las piscinas, para luego reintroducirlas en el ciclo natural de los manantiales. Era una inversión costosa y una idea innovadora para la época, que requería tecnología avanzada y un profundo conocimiento de la ingeniería ambiental. Cristina, confiando en la visión de su hija, dio luz verde al proyecto. Sofía se puso al frente, trabajando incansablemente con ingenieros y expertos en sostenibilidad. Viajó a otros países para estudiar sistemas similares y adaptarlos a las condiciones locales. El proyecto enfrentó escepticismo y resistencia por parte de algunos inversionistas, que lo veían como un gasto innecesario. Sin embargo, Sofía, con la elocuencia y la pasión que la caracterizaban, defendió la importancia de la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental. Nuestras aguas son un regalo de la tierra, argumentaba. Tenemos la obligación
de protegerlas y de usarlas de manera responsable para las futuras generaciones. La construcción del sistema de recolección y reciclaje fue un desafío monumental. Se construyeron grandes depósitos subterráneos para almacenar el agua de lluvia y se instalaron complejos sistemas de filtración y purificación. El proceso fue largo y arduo, pero la dedicación de Sofía y su equipo fue inquebrantable. Finalmente, el sistema fue inaugurado con éxito. El balneario no solo logró mantener su caudal de agua, sino que también se convirtió en un referente mundial en sostenibilidad ambiental para complejos termales. Esta crisis del agua, lejos de ser un obstáculo, se transformó en una oportunidad para el balneario Santa Cristina de reafirmar sus valores y su compromiso con el medio ambiente. Sofía, la niña que una vez sufrió de llagas en la piel, se había convertido en una líder visionaria, una guardiana de las aguas y del legado de su madre. Su intervención no solo salvó el balneario, sino que también inspiró a otras empresas de la región a adoptar prácticas más sostenibles. Cristina observaba a sus hijos con orgullo, sabiendo que había sembrado no solo prosperidad, sino también una profunda conciencia y responsabilidad en ellos. La viuda del pantano había enseñado a sus hijos a no solo recibir las bendiciones, sino a ser guardianes de ellas. A pesar de la inmensa prosperidad y el éxito del balneario, Cristina nunca olvidó el origen de su fortuna. La trágica muerte de su esposo, Juan, y la injusticia de don Bustamante. La memoria de Juan, el trabajador honesto que perdió la vida por negligencia, era un recordatorio constante de la necesidad de proteger a los más vulnerables. Inspirada por este recuerdo y por el deseo de honrar a su esposo, Cristina decidió crear una fundación. La llamó Manos de Esperanza, en honor a las manos trabajadoras de Juan y a la esperanza que ella había encontrado en medio de la desesperación. El objetivo de la fundación era doble. Por un lado, brindar apoyo legal y económico a familias de trabajadores que sufrieran accidentes laborales debido a la negligencia de sus empleadores. Por otro, ofrecer becas de estudio y capacitación profesional a jóvenes de escasos recursos de la región, para que tuvieran oportunidades que Juan nunca tuvo. Mateo y Sofía se involucraron activamente en la fundación. Mateo, con su experiencia en gestión, se encargó de la administración y la recaudación de fondos, buscando alianzas con otras organizaciones y empresas. Sofía, con su conocimiento médico y su empatía, lideró los programas de apoyo a las familias afectadas, asegurándose de que recibieran atención médica, psicológica y legal. El doctor Ramírez, el abogado que había defendido a Cristina, se convirtió en el asesor legal pro bono de la fundación, dedicando su tiempo a luchar por la justicia de los trabajadores. La Fundación Manos de Esperanza rápidamente se convirtió en un pilar de la comunidad. Ayudó a innumerables familias a obtener indemnizaciones justas, a acceder a tratamientos médicos y a reconstruir sus vidas después de tragedias laborales. Muchos jóvenes, gracias a las becas de la fundación, pudieron estudiar en la universidad o en escuelas técnicas, rompiendo el ciclo de la pobreza y encontrando un futuro prometedor. La historia de Juan, que había comenzado con una injusticia, se transformó en un catalizador para el cambio social y la justicia. Este nuevo capítulo en la vida de Cristina y su familia no solo consolidó su legado de generosidad, sino que también envió un mensaje poderoso a toda la región, que la verdadera riqueza no se mide en propiedades o dinero, sino en el impacto positivo que se tiene en la vida de los demás. Don Bustamante, que en sus años de prosperidad había explotado a sus trabajadores, ahora veía cómo la viuda, a la que había despreciado, construía un imperio de compasión y justicia. La Fundación Manos de Esperanza fue un testimonio viviente de que la memoria de los que sufrieron no sería olvidada
y que su sacrificio inspiraría un futuro mejor para todos. Cristina, al ver el impacto de la fundación, sentía que el espíritu de Juan vivía en cada vida que era tocada por la esperanza. Los años pasaron y el balneario termal Santa Cristina se consolidó como un referente mundial. Cristina, ya con el cabello completamente blanco, pero con una vitalidad y una sabiduría que inspiraban, seguía siendo el corazón y el alma del lugar. Mateo y Sofía, ahora adultos maduros y líderes reconocidos en sus respectivos campos, llevaban las riendas del balneario y la fundación con la misma pasión y compromiso de su madre. Mientras tanto, la vida de don Bustamante había tomado un rumbo muy diferente. Su hacienda, mal administrada y sin la visión de su antiguo dueño, había sido vendida a plazos para cubrir deudas. Sus hijos, Ricardo y Carlos, habían dilapidado lo poco que quedaba de la fortuna familiar y ahora vivían en la miseria, culpándose mutuamente por su desgracia. Don Bustamante, anciano y enfermo, sufría de una artritis severa que lo postraba en cama, solo y olvidado, en una pequeña habitación alquilada en un pueblo lejano. Su orgullo antes inquebrantable se había desmoronado por completo. Un día, un antiguo peón de don Bustamante, un hombre llamado Pedro que había sido testigo de la humillación de Cristina, escuchó sobre la situación de su antiguo patrón. Pedro, que ahora trabajaba en el balneario Santa Cristina y había sido curado por sus aguas, sintió una punzada de compasión. A pesar de todo el mal que don Bustamante había hecho, Pedro creía en el poder del perdón y la sanación. Con la ayuda de dona Elena, que también había escuchado los rumores, Pedro se acercó a Cristina. «Doña Cristina», dijo Pedro con respeto, «don Bustamante está muy mal, solo y enfermo. Su orgullo lo ha consumido, pero creo que necesita las aguas». Cristina escuchó con atención. La noticia la conmovió profundamente. A pesar de todo el dolor y la injusticia que don Bustamante le había causado, su corazón no albergaba rencor. Recordó las palabras de Juan, que siempre decía que el perdón era la medicina más poderosa. «Tráiganlo, Pedro», dijo Cristina, con voz firme. «Las puertas del balneario están abiertas para él, como para cualquier otra persona que necesite sanación». Fue un reencuentro cargado de emoción. Don Bustamante, débil y encorvado, apenas podía mirar a Cristina a los ojos. Su rostro, antes altivo, ahora mostraba la huella del sufrimiento y el arrepentimiento. «No merezco tu amabilidad, Cristina», murmuró, su voz apenas audible. «Te traté injustamente durante años, humillé a tu familia y luego intenté robarte lo que legítimamente habías ganado. Fui un necio, un hombre cruel». Cristina, con una sonrisa genuina, extendió su mano. «El pasado es pasado, don Bustamante. Aquí todos reciben la misma atención y respeto. Las aguas están para sanar el cuerpo y el alma». Cristina, personalmente, acompañó a don Bustamante a las piscinas termales, explicándole los beneficios de cada una y asegurándose de que recibiera el tratamiento adecuado para su artritis. Durante las semanas que don Bustamante pasó recuperándose en el balneario, tuvo tiempo para reflexionar. Veía cómo Cristina trataba a todos con la misma dignidad, desde el huésped adinerado hasta el campesino más humilde que venía por tratamiento gratuito. Observó a Mateo y Sofía, ahora adultos, llevando adelante el legado de su madre con la misma generosidad y visión. El ambiente de paz y compasión del balneario comenzó a ablandar su corazón endurecido. Por primera vez en su vida, don Bustamante sintió el peso de sus errores y la inmensidad del perdón. Durante las semanas que don Bustamante pasó recuperándose en el balneario, su cuerpo comenzó a sanar, pero fue su alma la que experimentó la transformación más profunda. Sentado junto a Cristina en el jardín, bajo la sombra de un árbol frondoso, don Bustamante finalmente habló con el corazón.
¿Sabes por qué nunca progresé realmente, Cristina?, dijo, sus ojos llenos de lágrimas que no pudo contener. A pesar de toda mi tierra y mi dinero, porque construí sobre el desprecio, la explotación y la arrogancia. Mi corazón estaba lleno de amargura. Tú, en cambio, construiste sobre la fe, la generosidad y el amor por tus hijos. Dios bendice lo que hacemos con el corazón limpio, Cristina. Esa es la lección que me ha tomado toda una vida aprender. Te pido perdón, Cristina, por todo el daño que te causé a ti y a tu familia. Cristina asintió en silencio, sus propios ojos humedecidos. No había triunfo en su mirada, solo una profunda compasión. «El perdón ya te fue dado, don Bustamante», respondió con dulzura. «Dios nos enseña que debemos perdonar a quienes nos ofenden. Lo importante es que ahora lo comprendes». Don Bustamante, al sentir la sinceridad de esas palabras, sintió un peso inmenso levantarse de su alma. No recuperó su antigua fortuna, pero encontró algo mucho más valioso: la paz interior y el arrepentimiento sincero. Dedicó sus últimos años a intentar reparar el daño que había causado, apoyando discretamente las obras de caridad de la Fundación Manos de Esperanza y compartiendo su historia como un testimonio de las consecuencias de la soberbia. Su redención, aunque tardía, fue un testimonio de que nunca es demasiado tarde para cambiar y buscar el perdón. Aquella tierra que una vez fue motivo de burla y desprecio, aquel pantano maloliente que don Bustamante consideró un castigo para Cristina, se había convertido en una fuente inagotable de sanación y prosperidad para toda una región. Las aguas sulfurosas, con su característico olor a huevos podridos, resultaron ser un regalo del cielo, un tesoro escondido que solo un corazón humilde, resiliente y lleno de fe como el de Cristina podría descubrir, proteger y compartir. Y así, lo que comenzó como una humillación y una tragedia, terminó siendo la mayor bendición no solo para Cristina y su familia, sino para todos aquellos que encontraron salud, esperanza y un nuevo comienzo en las aguas del balneario termal Santa Cristina. El legado de Cristina trascendió las fronteras del balneario. Su historia se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio de que la adversidad puede ser el crisol donde se forjan los mayores milagros. La viuda que lo perdió todo se convirtió en la matriarca de una comunidad próspera, un ejemplo viviente de que la justicia divina, aunque a veces tarda, siempre llega, y que el perdón es la llave que libera tanto al que lo da como al que lo recibe. Sus hijos, Mateo y Sofía, continuaron su obra, expandiendo el balneario y la investigación sobre las aguas, asegurando que el espíritu de servicio y generosidad perdurara por generaciones. El balneario Santa Cristina no era solo un lugar de curación física, sino un santuario de sanación espiritual, donde las almas encontraban consuelo y las esperanzas se renovaban. La historia de Cristina, la viuda del pantano bendito, se cuenta de generación en generación, un cuento que inspira a no rendirse ante la adversidad, a mantener la fe incluso cuando todo parece perdido, y a recordar que el amor y la generosidad son las verdaderas riquezas que Dios bendice. Su vida fue un poema de resiliencia, una sinfonía de esperanza que resonó en cada gota de agua curativa, en cada sonrisa de un niño sano, en cada corazón que encontró alivio en el lugar que una vez fue el símbolo de su mayor dolor. Queridos oyentes, la historia de Cristina nos deja una lección profunda y atemporal. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida hemos sentido que estamos en nuestro pantano apestoso? Ese momento de desesperación, de pérdida, de humillación, donde todo parece oscuro y sin salida. Quizás sea una dificultad económica, una enfermedad inesperada, una traición,
o la sensación de que nuestros esfuerzos no son valorados. Nos sentimos solos, incomprendidos, y el peso del mundo parece aplastarnos. Pero la historia de Cristina nos susurra al oído que, incluso en ese lugar de desprecio, en ese rincón que todos evitan, puede esconderse nuestro mayor tesoro. Nos enseña que la fe, esa chispa inquebrantable en el corazón, es la que nos permite ver más allá de lo evidente, encontrar la bendición disfrazada de prueba. Nos recuerda que el amor incondicional como el de una madre por sus hijos puede mover montañas y transformar lo imposible en milagro. Y sobre todo, nos muestra que la generosidad y el perdón no solo sanan a los demás, sino que nos elevan a nosotros mismos, construyendo un legado que va más allá de cualquier riqueza material. Al acercarnos al final de este año y con la promesa de un nuevo comienzo, los invito a reflexionar. ¿Cuál es su pantano apestoso personal? ¿Qué situación, qué desafío, qué dolor les parece insuperable? Que la historia de Cristina les inspire a buscar el tesoro escondido en su propia adversidad. Que les dé la fuerza para mantener la fe, para amar sin medida y para perdonar, sabiendo que Dios puede convertir sus momentos más oscuros en las bendiciones más grandes. Que este nuevo año que se inicia sea un tiempo de esperanzas renovadas, de descubrimientos milagrosos y de la manifestación de la justicia divina en sus vidas. No se vayan sin ser parte de esta familia de historias que inspiran y transforman vidas. Suscríbanse y activen la campanita para que Dios les bendiga con la historia de mañana. En cada relato encontrarán una lección de fe, esperanza y el recordatorio de que Él puede convertir nuestros momentos más oscuros en las bendiciones más grandes. Nos vemos pronto con otra historia donde la justicia divina se manifestará de maneras sorprendentes.